Buenas tardes, ¿cómo están estudiantes de la materia de Álgebra 1? Estamos en una nueva sesión. Continuamos estudiando lo que es este aspecto tan importante como son las estructuras algebraicas. La pasada sesión habíamos logrado definir lo que es un grupo. Ahora vamos a definir las importantísimas estructuras que son el anillo y el cuerpo. Bueno, primero revisemos en qué consiste lo que es un cuerpo. Bueno, vamos a considerar un conjunto no vacío A distinto de vacío, en el cual se definen los operadores binarios asterisco y círculo. Es decir, necesito definir dos operadores binarios. Asterisco, que es a lo que le hemos llamado al primer operador, al que hemos estudiado la sesión anterior, y un nuevo operador. Bueno, tú puedes ponerle cualquier nombre, cualquier símbolo a este operador. Uno muy sencillo sería el círculo. Podrías utilizar un triangulito, un cuadrado, un símbolo que quiera decir un segundo operador. Bueno, veamos. A asterisco círculo, esta vez es una terna ordenada. Primer componente el nombre del conjunto. Segundo componente el operador asterisco, que es el primer operador, el que habíamos estudiado la sesión anterior. Y círculo sería un segundo operador. Entonces, esta terna ordenada va a constituir un anillo si cumple lo siguiente. Primero, A asterisco, es decir, hasta ahí, ¿verdad? A asterisco es grupo abeliano. Vale decir, cumple los 5 primeros axiomas que hemos estudiado la sesión anterior, ¿verdad? Ley de composición interna, asterisco es ley de composición interna, es asociativo, tiene elemento neutro, tiene elementos simétricos y es conmutativo, por lo tanto grupo abeliano. Hasta ahí eran 6 axiomas. Pues vamos a continuar. Como una segunda condición, cumple el axioma 6, que es cerrado, clausura o ley de composición interna. ¿Recuerdas estas definiciones? Pero esta vez respecto del segundo operador. Por eso voy a definirlo, el axioma 6, igual que el primer axioma, que el axioma 1, pero en vez de asteriscos lo voy a poner círculo. Entonces, para todo x y que pertenece a, entonces x operado con y, según el segundo operador, me da z que también pertenece al conjunto A. Ya sabes, quiere decir que tomas dos elementos del conjunto A, los operas y el resultado también te pertenece al conjunto A. Axioma 7. El segundo operador es asociativo, ¿verdad? Entonces, el axioma 7 es idéntico al axioma 2, solo que en el axioma 2 era asociatividad respecto de asterisco, ahora asociatividad respecto de círculo, pero básicamente la definición es lo mismo. Y como el operador es círculo, entonces podemos asociar de una forma o de otra y el resultado me tiene que dar lo mismo. Esto es lo que es asociatividad, algo que habíamos estudiado ya también pues cuando veíamos el álgebra de proposiciones, el álgebra de conjuntos. Bueno, a estos dos axiomas, déjame comentarte, se le llama también la estructura de semigrupo. Entonces, el operador círculo sería semigrupo en el conjunto A. Pero ahora hay un octavo axioma, que sería la cuarta condición, el axioma 4, que vincula estos dos operadores. Y es la propiedad, la ley distributiva, el axioma distributivo en realidad. ¿Recuerdas la distributividad? También en proposiciones, también en conjuntos, pues habíamos estudiado esto. Entonces, pero es la distributividad del segundo operador, del que es nuevo hoy, respecto del primero, lo que habíamos estudiado en la anterior sesión. ¿Verdad? Entonces, bueno, entonces tendría x círculo y asterisco z, ya sabes la distributividad. Este x círculo se distribuye con y con z. Y bueno, de esta manera. Entonces, si se cumplen estos axiomas, si se cumplen estas condiciones, estaríamos frente a la estructura de un anillo. Continuamos entonces con algunas definiciones interesantes. Bueno, ya hemos dicho lo que significa o lo que tiene que cumplir un conjunto y sus operadores para ser anillo. Pero ¿qué pasa si sigue cumpliendo propiedades? Sobre todo con respecto a un segundo operador que hoy día hemos definido. Bueno, mira, si el segundo operador, el que es nuevo hoy, admite también elemento neutro, por eso el axioma 9 dice existencia del elemento neutro respecto del segundo operador, círculo le pongo para diferenciarlo del que había colocado en el axioma 3.
Entonces, tú sabes, esta es la definición del elemento neutro. Para todo X es círculo que pertenece al conjunto A, entonces X círculo es círculo igual a E círculo círculo X, me tiene que dar X. La neutralidad, el elemento neutro tiene que cumplir tres condiciones: pertenencia, neutralidad y unicidad. El elemento neutro pertenece al conjunto A, es elemento de allá. Neutralidad, porque si un elemento X se opera con el neutro, pues no le pasa nada, sigue siendo X. Y unicidad. El elemento neutro es un valor único, no puede ser variable, no pueden existir varios neutros, es un valor único. De ahí que los neutros más famosos son el 0, el 1, pero en realidad puede ser cualquier valor. Podemos definir un operador en el que el neutro sea el 5, el -3, qué sé yo. Bueno, si cumple entonces la existencia del neutro el segundo operador, el anillo adquiere apellido. Entonces se va a llamar anillo con identidad. Al elemento neutro también se le llama elemento identidad. O anillo unitario. Al elemento neutro también se le llama elemento unidad. Así es que puede asumir también, cualquiera de estos nombres los puede asumir. Bueno, ¿qué pasa si es anillo y cumple este otro axiomita? El 10, la conmutatividad respecto del segundo operador. Bueno, la conmutatividad es muy fácil, ¿verdad? X operado con Y es igual a Y operado con X. Entonces, pasa como con el grupo. ¿Recuerdas cómo era el grupo? Se llamaba grupo conmutativo o grupo abeliano. Entonces el anillo se llama anillo conmutativo o anillo abeliano, si es que es anillo y cumple, como ya pita, el axioma 10. Pero también hay una propiedad muy interesante: la existencia de divisores de cero. Oye, ¿qué son estos divisores de cero? Esto ya no es considerado axioma, pero sí es una propiedad interesante. Mira, dice, existe algunos, oye, ya es diferente la definición, ya no dice para todo. Dice, existe algunos elementos de X, o sea, X y Y que pertenecen al conjunto A, y X distinto de 0 y Y distinto de 0, pero tales que X operado con Y te dé 0. Entonces, a este tipo de elementos que pueden existir se los conoce con el nombre de divisores de cero. Pensemos un poquito en el producto. El producto normal, por ejemplo, no admite divisores de cero. Si tienes dos números reales que se han multiplicado y su resultado es 0, implica necesariamente que alguno de los factores, o a lo mejor los dos, son ceros, ¿verdad? Pero los divisores de 0 dice, el resultado es 0, pero ninguno de los factores es 0. Oye, pero entonces, ¿cómo te da 0? Bueno, pues hay algunos operadores que si lo cumplen, enseguida vamos a estar aclarando con un ejemplo. Bueno, si es que el anillo cumpliese también con estas condiciones, con esta propiedad, entonces yo diría que la terna A asterisco círculo es un anillo con divisores de 0. Bueno, finalmente queda definir la estructura algebraica de cuerpo, que es básicamente el cumplimiento de todos los axiomas, esos 10 axiomas que habíamos enlistado. Prácticamente es el cumplimiento de todos y cada uno de esos axiomas. Bueno, definamos formalmente. Siendo A un conjunto no vacío, A distinto de vacío, en el cual se definen los operadores asterisco y círculo, que son símbolos pues, que representan al primer y al segundo operador respectivamente. Entonces se dice que A asterisco círculo es cuerpo si se cumple lo siguiente. Primero, A asterisco, esto, ¿no?, debe ser grupo abeliano. Es decir, considerando al primer operador, se tiene que cumplir de que sea grupo abeliano. Y la segunda condición es un poquito especial. Mira, dice A menos E. ¿Qué es esta E? E es el elemento neutro respecto al primer operador. Cuando hemos definido el elemento neutro en el axioma 3, fíjate tu cuaderno, axioma 3, al elemento neutro respecto del primer operador le hemos llamado E. En cambio, respecto al segundo operador le hemos llamado E círculo, ¿verdad? Entonces, ese elemento neutro respecto al primer operador no está considerado. Este es el segundo operador, ¿ya? Es este círculo. Algunos le llamarán otra cosa, pero nosotros le estamos llamando círculo. ¿Ya? Esto es grupo abeliano. ¿Por qué le están excluyendo al neutro del primer operador?
Porque el cuerpo más famoso, y aquí ya me voy al ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo más famoso? Los números reales, dotados de los operadores suma y producto, ¿verdad? Este es el cuerpo más famoso. Por culpa de este conjunto de los números reales, prácticamente estamos estudiando este tema y se ha estructurado de esta manera, de esta forma, por los números reales. Mira, te ubicas grupo abeliano, son 5 condiciones, ¿verdad? Que el conjunto, que el operador primero debe ser cesado, asociativo, debe tener neutro, debe tener simétricos, ahí, y debe ser conmutativo, pero simétrico. ¿Qué ocurre si nosotros consideramos al elemento neutro del primer operador? Si lo consideramos, es 0. Pero estamos considerando respecto del segundo operador. Si nosotros consideramos al elemento neutro respecto del segundo operador, que es el producto, ¿cuál sería? A ver, pensemos un poquito. Inverso del 0, que es el neutro del primer operador, de la suma es 0, ¿verdad? Pero considerando el segundo operador, que es el producto, su inverso. 0 por su inverso tendría que darte el neutro del producto, 1. Entonces el neutro sería 1 sobre 0. Infinito. Ahí se produce una división por 0, ¿verdad? Entonces precisamente para salvar este escollo es que al neutro, respecto al primer operador, pues se lo deja de lado. Entonces, eliminando este numerito, este elemento, pues tranquilamente ya vamos a tener respecto al segundo operador, también que va a ser grupo abeliano. Y bueno, la tercera condición, distributividad del segundo operador respecto del primero, asterisco, es el axioma 8. Es el axioma 8 que, bueno, lo estoy recalcando porque la distributividad es lo que vincula a los dos operadores, ¿verdad? Al asterisco y círculo. Entonces esto podríamos poner aquí. Axioma 8. Está ya en nuestra lista de axiomas. Así que, bueno, si cumple todo esto, pues estaríamos frente a la estructura de cuerpo. Como ejemplo, el cuerpo más famoso, el cuerpo de los números reales, dotado de los operadores suma y producto, pues tiene la estructura de cuerpo. Podemos hacer una revisión rápida de todo esto. A ver, respecto a la suma, tú sumas dos números reales, siempre te va a salir el número real. Entonces, cesado. Esta suma pues es asociativa, evidentemente, pues, con algunos ejemplos fáciles podemos verificar eso. Tiene neutros respecto a la suma, el 0. Tiene simétricos, le cambiamos de signos respecto a la suma y ya son simétricos. Conmutatividad, también al sumar dos reales, a más b es igual a que b más a, eso también es muy evidente. Respecto del producto, pero nos vamos a olvidar del neutro de la suma. O sea, y un poquito hay que estar conscientes, ¿verdad? No me voy a olvidar del 0, no lo voy a considerar al 0 para ver la verificación de que es grupo abeliano. Multiplicas dos números reales y te va a dar siempre otro número real, entonces es cerrado. Es asociativo, obviamente. Tiene elemento neutro, el 1. Elementos simétricos sería 1 sobre, ¿verdad? Del 5 un quinto, del 6 un sexto, etc. Y la conmutatividad también se cumple, por lo tanto vemos que es grupo abeliano, con la excepción del neutro de la suma, que con respecto al segundo operador ya hemos explicado por qué. Entonces cumple todo esto y sabemos que relacionando el segundo operador respecto del primero, sabemos que el producto es distributivo respecto de la suma. Por lo tanto, pues los números reales son el ejemplo perfecto de estructura de cuerpo. Bueno, vamos a revisar este primer ejemplo donde vamos a estudiar esa ley de distributividad, muy importante para la definición de anillo y también para la definición de cuerpo. Esa ley de distributividad se refiere a la distributividad del segundo operador con respecto del primero. Vamos a considerar dos casos. Uno muy conocido, el inciso A, números enteros dotados de los operadores suma y producto, que son los más usuales. Bueno, entonces, aunque nosotros en el fondo ya sabemos que esto se va a cumplir, pero hacemos la verificación. Me estoy dando un caso particular, estoy diciendo 3 multiplicado a 5 más 8, por la ley distributiva
del segundo operador. Entonces vamos a tener que esto es igual a 3 por 5 más 3 por 8. Hacemos las operaciones, 5 más 8 es 13, entonces 3 por 13 me quedaría en el primer miembro y en el segundo miembro 3 por 5 15, 3 por 8 24, 3 por 3 es 39, 15 más 24 es 39, sabemos que cumple. Pero aunque sabemos nosotros que esto va a ocurrir, sabemos que el producto es distributivo respecto a la suma, para tener una mejor argumentación, recurrimos a un segundo testimonio, a una segunda prueba, con otros valores arbitrarios. Menos 7, un número negativo que esté multiplicando la suma de 2 más 4. Distribuyéndose va a ser menos 7 por 2 más menos 7 por 4. En el primer miembro tendríamos menos 7 por 2 más 4, 6. Y en el segundo miembro menos 14, 7 menos 7 por 4, menos 28. En ambos casos sale menos 42. Bueno, estamos haciendo una nueva comprobación de que la distributividad funciona, por lo tanto concluimos de que el segundo operador, ahora es la clave del segundo operador, ¿verdad? El segundo operador es distributivo respecto del primero, que es la suma, en el conjunto de los números enteros. Para un segundo ejemplo voy a recurrir a dos operadores nuevos que yo me los voy a definir. Entonces voy a considerar, sí, el conjunto de números enteros, un conjunto muy sencillo, muy entendible, muy trabajable. Pero esta vez voy a utilizar los operadores numeral y por ciento. Estoy utilizando sus símbolos simplemente para definir unos operadores nuevos. Numeral que signifique A numeral B, A más el doble de B. El primero más el doble del segundo. Y por ciento, A por ciento B, que signifique el doble de A menos B. El doble del primero menos el segundo. Por lo tanto, si nosotros tenemos esto, entonces vamos a operar pues de acuerdo a las definiciones, ¿no? Entonces tenemos 4 numeral 2, 4%, 2 numeral 5, ¿no? Entonces por la ley distributiva esto se distribuiría 4% 2 numeral 4% 5. Bueno, ahora sí, interpretar el numeral. Mira, A más 2B, este más el doble del segundo. El primero más el doble del segundo. Entonces el doble del segundo es 10. 2 más 10 es 12. Entonces me quedaría, primer miembro, 4% 12. Acá tengo 4% 2. Entonces voy a tener el doble del primero menos el segundo. El doble del primero, el doble de 4 es 8. Menos el segundo, que es 2. 8 menos 2, 6. 4% 5. El doble del primero menos el segundo. 2 por 4, 8, menos 5, 3. Muy bien, tengo operaciones distintas. Vamos a ver qué es lo que sale. 4% 12. Va a ser el doble del primero, 8, menos el segundo, 12. 8 menos 12, menos 4. Y vemos qué pasa en el segundo miembro. Dice 6, numeral 3. Dice el primero más el doble del segundo. El primero, 6, más el doble del segundo. El segundo es 3. Su doble, 6. 6 más 6, 12. Menos 4. Con 12 no son iguales. Por lo tanto, yo digo no cumple. Y bueno, ya no necesito ver más casos. Porque para refutar algo, pues bastaría que un caso no se cumpla. Acá está. Entonces, yo concluyo de que el segundo operador, en este caso por ciento, no es distributivo respecto del primero, que se llama numeral, en el conjunto de números enteros. Bueno, la distributividad nosotros ya la habíamos estudiado previamente en los primeros capítulos cuando hablábamos de proposiciones, de conjuntos, la intersección respecto a la unión, la conjunción respecto de la disyunción. Así que no es algo desconocido para nosotros, pero ahora estamos viendo ya tratándose de cualquier otro tipo de operador. Bien, vamos a explicar ahora esa interesante propiedad de la existencia de los divisores de cero, que es pues algo que algunas operaciones, algunos operadores pues presentan. Bueno, me voy a referir a un operador conocido. Bueno, dice verificar la existencia de divisores de cero considerando el producto escalar. El producto escalar es un operador conocido dentro pues del álgebra vectorial. Y bueno, me estoy dando el conjunto en R3. R3 serían los vectores en 3 dimensiones con 3 componentes, ¿verdad? Entonces, un operador conocido, producto escalar, en un conjunto conocido, los vectores de 3 dimensiones. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la existencia de divisores de cero?
que tomo dos elementos de un conjunto, ninguno nulo, los opero y el resultado me sale nulo. Esa es la definición de divisores de cero. En el producto ordinario no existen los divisores de cero, porque si tú multiplicas dos números y el resultado te sale cero, implicaría que alguno de los factores o ambos pues son ceros. Pero este no es el producto ordinario, es el producto escalar. Entonces, mira, me estoy dando dos vectores, el vector u con componentes 3, menos 4, 2, y el vector v con componentes 4, 6, 6. Claramente se observa que u es distinto del vector nulo, v tampoco es el vector nulo. El vector nulo sería aquel cuyas componentes son 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, entonces estamos viendo acá que ninguno, ni siquiera una componente es 0. Pero, ¿qué ocurre cuando hacemos el producto escalar? U escalarmente por b, entonces 3 menos 4, 2 por 4, 6, 6. Tú sabes, el producto escalar es un escalar que resulta de sumar los productos de cada componente con su correspondiente. Entonces, 3 por 4, 12, menos 4 por 6, menos 24, 2 por 6, 12, sumamos 12 más 12, 24, menos 24, 0. Entonces, aquí está el 0 que estábamos esperando, lo que le pone el nombre al operador, a la propiedad, divisores de 0. Entonces afirmamos que u, v son divisores de 0, porque ninguno es nulo, pero el resultado sí lo es. Por lo tanto, yo concluyo de que el producto escalar pues admite divisores de 0, porque, mira, he encontrado por lo menos esos dos. En realidad hay muchos más. En el producto escalar, que sale 0, geométricamente significa que los vectores son perpendiculares. Si tú tenemos a graficar, por ejemplo, esos dos vectores, pues encontrarías esa condición de perpendicularidad, es decir, 90 grados entre los dos, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros no nos interesa ese significado geométrico, sino el hecho de que, sin ser nulos, el resultado sí lo es. Bueno, vamos a continuar esta vez con un tercer ejemplo, en el cual pues vamos a definir los operadores con tablas, y vamos a prácticamente dar un repaso por todos los axiomas que hemos ido estudiando. Bueno, mira, tenemos un conjunto que tiene solo 4 elementos, 0, 1, 2, 3, en el cual se definen dos operadores, suma en círculo, producto en círculo, que tienen las siguientes características, cada una de las tablas. Ahora se nos pide verificar que la terna A, suma en círculo, producto en círculo, es anillo sin identidad y no conmutativo. Vale decir, ya nos están dando la respuesta, nos están diciendo que este conjunto dotado de estos dos operadores tiene la estructura algebraica de anillo, pero no solo eso, sino que es un anillo no conmutativo y sin identidad. Bueno, entonces, como recordarás, hemos definido 10 axiomas. Vamos a ir revisando los 10 axiomas. Los cinco primeros pues se corresponden a este primer operador, y a los otros axiomas pues al segundo operador. Bueno, entonces vamos con el primer axioma que nos dice rezado respecto del primer operador. Los 5 primeros axiomas van a estar alrededor de este primer operador que le hemos llamado suma en círculo. Cuando son tablas, lo único que tengo que hacer es mirar, observar los resultados. ¿Cómo son los resultados? Veo ceros, unos, 2, 3. Y esos son elementos de A. El 0 es elemento de A, el 1, el 2, el 3. Y son solamente esos elementos los que yo veo en la tabla. Por lo tanto, yo aseguro, ¿no?, que se observa que todos los resultados son elementos de A. Por lo tanto, suma en círculo es cerrado en A. El axioma se denomina cerrado, composición interna, clausura. Bueno, el nombre quizás más corto, más fácil es decir que es cerrado. Entonces nosotros concluimos de esa manera. Muy bien, la asociatividad. No me queda más que estudiar algunos casos particulares. Mira, 2 más 3 más 1 es igual a 2 más 3 más 1, asociado de esta forma, de esta forma. Es muy arbitraria la operación, la cosa es que sean elementos de acá, entonces tú puedes decidir cuáles con cuáles operar. Bueno, mira, entonces acá, si está agrupado así, 3 más 1, 2. Entonces voy a tener 2 más 2 en el primer miembro. Segundo miembro, 2 más 3 es 1, más este otro 1. Oye, mira, parecen cosas diferentes, ¿verdad? Pero cuando vemos la tabla, 2 más 2, 0. Y 1 más 1, también 0. Por lo tanto, aunque suena medio raro, parece extraño,
pero evidentemente se cumple. Bueno, me daré otro caso. Digo 3 más 3 más 1. ¿Por qué no repetir un valor? Puede ser. Entonces 3 más 3 más 1, 3 más 3 más 1, asociado de esta forma en un primer miembro, en el segundo miembro asociado de esta manera. Bueno, 3 más 1, 3 más 1, 2. Entonces me queda 3 más 2. 3 más 3, 0, 0 más 1. Muy bien. Primer miembro tengo 3 más 2, 3 más 2 es 1. Y 0 más 1 también es 1. Bueno, cumple. Estoy tomando dos testigos y evidentemente la asociatividad se da. Te recomiendo que tú puedas probar otras opciones. Esta es también de ejemplo, pero tú prueba con otras opciones y verás que de todas formas el resultado, o sea, la verificación de la asociatividad siempre se da para cualquier terna de valores que tú tomes. Seguimos analizando los axiomas. El tercero refiere a la existencia del neutro respecto siempre del primer operador. Concéntrate por el momento solo en la primera tabla. Y si observas la tabla, bueno, yo ya no la tengo acá en la pizarra, pero está en tu cuaderno, así que sigue con la tabla que está en el cuaderno, el del operador suma en círculo. Te vas a dar cuenta de que cuando operamos con el 0, pues nos sale el mismo resultado. O sea, 0 más 0, 0. 1 más 0 o 0 más 1, 1. 2 más 0, 0 más 2, 2. 3 más 0 igual a 0 más 3 igual a 3. Eso claramente se nota en la tablita. Por lo tanto, ¿cuál sería el neutro? Claro, el 0. Y como el 0 pertenece al conjunto A, un único valor cumple la neutralidad, pertenencia, unicidad. Por lo tanto, suma en círculo admite elemento neutro en A. Sería el E igual a 0. Muy bien, si admite elemento neutro, podemos definir simétricos. Un elemento con su simétrico te tiene que dar el neutro. Esa es la definición, en uno y en otro sentido. Si tú observas la tablita, hay ceros en la diagonal. ¿Eso qué implica? Que 0 más 0 es 0, 1 más 1 0, 2 más 2 0, 3 más 3 0. Cada elemento es simétrico de sí mismo, porque cada elemento se opera consigo mismo, que te da 0, y 0 es el elemento neutro. Por lo tanto, cada elemento resulta ser su inverso de sí mismo. Un detalle muy interesante. Pero esto me demuestra que el operador suma en círculo admite simétricos o inversos en A. Muy bien, el quinto axioma para ver que esa primera tabla sea grupo abeliano. Tomo un par de casos particulares. 2 más 3 igual a 3 más 2. Si observas la tabla, en ambos casos te da 1. La tablita es perfectamente simétrica. Entonces eso ya me da una idea de que el operador es conmutativo. Bueno, tomo otro caso, 3 más 1, 1 más 3. En ambos casos me sale 2. Entonces concluyo diciendo de que el operador es conmutativo. Te recomiendo que intentes hacer otras pruebas tomando otros elementos y vas a ver que la conmutatividad pues, es bastante evidente en la tablita. Vamos con los siguientes axiomas. Bueno, para los axiomas del 6 para adelante, lo que me interesa es el segundo operador. En mi caso, el segundo operador se llama producto en círculo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tengas ahí a la vista esa tablita, la del producto en círculo. Bueno, acá ya no puedo tenerlo yo, pero en tu cuaderno puedes echarle un ojo ahí, tenerlo a la vista. Muy bien, ¿qué hacemos para el axioma del cerrado, ley de composición interna, clausura, que se llama el axioma 6, respecto al segundo operador? Observar los resultados. Si observas, tienes una fila de puros ceros, luego una fila de 0, 1, 2, 3, luego otra fila de ceros, 0, 1, 2, 3. Pero los ceros, el 1, el 2, el 3 son elementos de A. Por lo tanto, concluimos que todos los resultados son elementos de A y producto en círculo es cerrado. Muy bien, para la asociatividad respecto del producto en círculo, siempre en esa tablita. Voy a tomar algunos casos. Si te das cuenta, al multiplicar por 0 o que el producto comience con 2, todos los resultados dan ceros. Entonces, como que el resultado podría fácilmente volverse 0 si tomo esos valores. Como mi idea es buscar excepciones, es decir, casos que no se cumplan, no voy a comenzar con 0. Por eso, mira, acá no le estoy tomando en cuenta ni al 0 ni al 2. 3 por 1 por 3, 3 por 1 por 3, asociado de esta forma, ¿verdad? Entonces, 3 por 1 por 3 es 3. Fíjate la tabla del producto en círculo. Acá 3 por 1 es 1. Fíjate la tablita. 1 por 3 me quedaría. 3 por... Mira, parecen cosas distintas. Pero fíjate la tabla. 3 por 3, 3. 1 por 3, 3 también. Extraño, pero cumple.
Fíjate en la tabla. Bueno, ahora otro ejercicio arbitrario. 3 por 1 por 2, 3 por 1 por 2. Primer miembro, 3 por 1 por 2 es 2. 3 por 1 es 1. Fíjate en la tabla. 1 por 2 me quedaría. 3 por 2 es 2. 1 por 2 es 2. También cumple. Entonces, si bien suena muy extraño, a lo mejor no era conveniente utilizar estos números, sino otros símbolos. Pero a pesar de que suena extraño, se cumplen estas propiedades. Te recomiendo, ya sabes, cuando tomamos unos casos particulares, pues tú toma otros. En estos momentos, pues haz la prueba con otros valores, otros 3 valores, ya sean repetidos o diferentes, en otros órdenes, y vas a ver que la asociatividad se sigue cumpliendo. Muy bien. Ahora tenemos el octavo axioma que se refiere a la distributividad del segundo operador respecto del primero. En este único axioma, pues vamos a hacer interactuar las dos tablitas. Entonces ahora sí, pues que estén a la vista la tabla de la suma y del producto en círculo. ¿Ya está? Muy bien. Igual, casos arbitrarios. 3 por 1 más 2. Por la ley distributiva esto sería 3 por 1 más 3 por 2. Acá, lo que primero que hacemos es esto. 1 más 2 es 3, entonces me quedaría 3 por 3. Acá, 3 por 1 es 1, 3 por 2 es 2. Fíjate las tablas. 3 por 3 es 3, 1 más 2 es 3. 3 igual a 3. Cumplió. Otro caso, porque siempre que tengo algo favorable, pero es caso particular, cuando es caso particular, nunca te fíes de un solo caso, de un solo ejemplo. Pues contrasta con otro también. Tú sabes, tener un testimonio doble ya es algo más garantizado. Bueno, bajo esas recomendaciones tomo otro ejemplo, 3 por 2 más 3. Entonces esto sería 3 por 2 más 3 por 3. 2 más 3 es 1, el primer miembro me quedaría 3 por 1, el segundo 3 por 2 es 2, 3 por 3 es 3, el 3 por 1 es 1, puedes fijarte en la tabla, 2 más 3 es 1. Bueno, cumple, a pesar de que yo he tenido esa intención de hacer fallar, de que no me cumpla, esto no me va a salir, decía, pero al final de cuentas ha salido. Entonces, yo te recomiendo probar para otros casos distintos. Por el momento yo concluyo diciendo de que el segundo operador, producto en círculo, es distributivo respecto de suma en círculo en A, y hasta acá ya se habría cumplido las condiciones para que la terna A, suma producto, sea anillo. Bueno, el ejercicio me decía que tengo que demostrar que el conjunto A, dotado de los operadores suma en círculo y producto del círculo, es anillo, pero además de eso había que mostrar que no tiene elemento neutro y tampoco es conmutativo. Obviamente estas dos últimas referencias hacen relación o sea, son las relaciones del segundo operador, es decir, del producto en círculo. Cuando nosotros hemos analizado el primer operador, suma en círculo, y hemos visto que el 0 es elemento neutro, y esto puedes verlo en la tablita, en la fila que decía operados con 0, se repite 0, 1, 2, 3. Y en la columna del 0 también se repite 1, 2, 3. Entonces el neutro es bien evidente. Si analizamos la tabla del producto, pues no vas a ver esta regularidad. Hay dos elementos que pueden ser candidatos, el 1 y el 3, porque si tú revisas en la tabla con el 1, puedes ver que está 0, 1, 2, 3. Entonces ahí está el 1 es candidato, ¿verdad? Pero tiene que cumplirse en un sentido y en el otro. Entonces, por ejemplo, a ver, si es 1, estoy tomando un elemento arbitrario, mi elemento arbitrario es el 2, entonces 2 por el neutro supuesto 1 tendría que ser igual al neutro por 2 y me tendría que dar 2. Pero si observas la tabla, 2 por 1, 0. Ya no es 2. 1 por 2 sí es 2. Pero ambos tienen que ser 2. Ambos tienen que ser 2. Por este detalle, entonces no cumple. Pero también si observas en la fila del 3, también te sale la filita 0, 1, 2, 3. Candidato a ser neutro, ¿verdad? Bueno, pero hacemos el mismo análisis. Y también voy a tomar el 2. 2 por 3 tendría que ser igual a 3 por 2, igual a 2, suponiendo que el 3 es neutro. Pero igual, 2 por 3, en realidad en la tabla 2 por lo que sea es 0, ¿verdad? 0 ya no es 2, 3 por 2 sí es 2, o sea, la mitad cumpliría, la otra mitad no. Entonces, pero se tiene que dar en ambos sentidos, por lo tanto no cumple. Estos dos eran los candidatos a ser neutro.
no hay otro más que se vea, o por lo menos no hay algo así claramente en la tabla. Por lo tanto, al haber descartado a los candidatos a neutro, entonces yo digo, pues no, el producto en círculo evidentemente no admite neutro en A. Y estos mismos ejemplos me podrían servir para refutar la conmutatividad, porque mira, 2 por 1, 1 por 2 no es lo mismo, 2 por 3, 3 por 2 no es lo mismo. Pero bueno, yo voy a aprovechar para poner otro ejemplo, digamos 3 por 1, 1 por 3, 3 por 1 es 1, 1 por 3 es 3, más que demostrado que la conmutatividad tampoco se cumple, y mi conclusión es de que producto en círculo no es operador conmutativo en A. Y la conclusión final es pues que lo que me han pedido demostrar ya está. Por lo tanto, A, suma en círculo, producto en círculo, es anillo, porque cumple hasta el axioma 8 perfectamente. Sin identidad, no tiene. No conmutativo, no se puede. Por lo tanto, eso es lo que quería demostrar. Y bueno, evidentemente este ejercicio es tal como me lo han propuesto. Y de paso he hecho un repaso por todos los axiomas que he estudiado, esta vez utilizando operadores definidos por tablas, algo que habíamos ejercitado un poco, no mucho en este capítulo, pero ahora ya hemos hecho un repaso por todos los axiomas. Bueno, llega el momento de dar la evaluación, que bueno, para esta parte que hemos estudiado va a ser algo muy sencillo. En el último ejemplo habíamos prácticamente dado un recorrido por todos los axiomas que hemos estudiado, pero no hemos mencionado la existencia de divisores de cero. Entonces, en eso va a consistir nuestra pequeña tarea. Mira, dicen los números reales, así para que no tengas problemas de limitantes en cuanto a utilización de números, para que puedas utilizar cualquier número, ¿no? Dice, se define el operador corazón. ¿Cómo es el operador corazón? Dice, A corazón B es A al cuadrado cuartos más B al cubo sobre 27. ¿No? Ahora lo que yo te pido es verificar si corazón admite divisores de cero. ¿Qué cosas son los divisores de cero? Dos números que no son ceros, pero que operados sí me den cero. Sería fácil que si A y B son ceros, imagínate 0 al cuadrado más 0 al cubo, esto me va a dar 0, ¿verdad? Pero la idea es que encuentres valores de A y de B que no sean ceros, pero que el resultado sí me dé cero. Está muy sencillo. Solo que tienes que decir, hay muchos, hay infinitos, incluso yo podría decir casos, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Pues muéstrame uno. Dime si A vale tantos y B vale tantos, entonces A corazón B es igual a 0. Por lo tanto, corazón admite divisores de 0. Una cosa muy sencilla, muy facilita, y bueno, que seguramente te tomará muy poquito tiempo realizarlo. Bueno, gracias por tu atención. Será hasta otra oportunidad con nuestras sesiones de Álgebra 1. En unos días el próximo video.